Quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Cómo nos hemos preparado para tu jubilación, para mi jubilación, para nuestra jubilación? Eh, es bastante relevante hacer memoria de que de los años 40, Costa Rica hizo reformas importantes en línea con las garantías sociales y desde ese entonces el país ha venido evolucionando, la población ha venido evolucionando no solo de Costa Rica, sino de América Latina y del mundo. Y asimismo, los sistemas de pensiones también han venido evolucionando y tendrán que seguir evolucionando para adaptarse a los cambios que podamos nosotros tener hacia futuro. Quiero iniciar haciendo memoria de esta evolución, principalmente de la evolución demográfica que se ha presentado tanto en América Latina como en Costa Rica. Me gustaría iniciar con el gráfico que tienen a la izquierda de sus pantallas y ese gráfico lo que nos indica es cómo era la cantidad de hombres y mujeres que teníamos en 1980, nacimientos y clase activa laboralmente hablando. Veamos cómo el gráfico se asemeja a una pirámide perfecta en donde la base es suficientemente amplia y tenemos una cúpula bastante reducida. Para ese entonces teníamos, me permito hacer revisión de unos datos, en 1980 cantidad de hijos vivos nacidos por mujer era de 4.78, lo que permitía tener una base bastante amplia. Y lo que a su vez, como podemos ver en la parte sombreada de color morado, nos permitía también tener una base de trabajadores activos bastante amplia versus la cúpula, que era la cantidad de pensionados, que era para ese momento una cantidad bastante reducida. Esta evolución nos llevó a el 2022, en donde la cantidad de hijos nacidos vivos por mujer pasó a 1.29 y eso hace que podamos ver el efecto de reducción que se dio sobre la base del gráfico y esto paulatinamente hace también una reducción sobre la base de la cantidad de trabajadores activos. Se proyecta que para el 2050 se tendrá una leve estabilidad en el indicador de hijos nacidos vivos por mujer, que será de 1.60, pero esto sigue reduciendo la base de nacimientos y por lo tanto, como consecuencia, sigue reduciendo la base de la cantidad de trabajadores activos. Asimismo, se dará paulatinamente con esta reducción de la base de nacimientos un aumento en el envejecimiento de la población, lo que podemos ver en el gráfico, la parte sombreada de color morado, en el último gráfico hacia la derecha, cómo se engruesa el gráfico en la parte media. Eso es que de la cantidad de trabajadores activos tendremos un envejecimiento paulatino de estos y por ende también tendremos un aumento significativo en la cantidad de pensionados. Esta misma evolución, si la comparamos o la traemos a nuestro país, se comporta de la misma manera. El gráfico de la izquierda, en 1980, en donde la base de nacimientos también era bastante amplia, el promedio para Costa Rica era de 3.59 nacimientos por mujer y una cantidad de pensionados bastante reducido hacia la cúpula del gráfico que tenemos ahí. La evolución hacia el 2022 nos llevó a una reducción de los nacimientos, pasando a 1.29 nacimientos por mujer, y esto ya empieza a tener el mismo comportamiento de los gráficos que vimos anteriormente, que es una reducción de nacimientos, una reducción de la base de los trabajadores activos y un aumento en la cantidad de los pensionados. Y asimismo el mismo comportamiento para el 2050, en donde tendríamos 1.6 nacimientos por mujer y en donde tendríamos un envejecimiento de la clase laboralmente activa y un aumento en la cantidad de pensionados. Menciono todo esto para recordar también que el sistema
de pensiones de Costa Rica es un sistema multipilar que se creó, como les decía, desde la reforma de las garantías sociales en los años 40, con la creación del pilar 1, que esto es la pensión básica. Para la mayoría de los trabajadores, la pensión básica es administrada por el régimen del IBM de la Caja, y también hay algunos regímenes sustitutos como el del Poder Judicial, el del Magisterio, entre otros. ¿Qué significa este régimen? Este régimen, primero que nada, se conforma por los aportes realizados por el trabajador, el patrono y el Estado. Y es un régimen de capitalización colectiva. ¿Qué significa capitalización colectiva? Significa que todos los trabajadores activos aportamos a una olla común y de esa olla se saca lo correspondiente para hacerle frente a pagar las pensiones de los actuales pensionados. Se creó el pilar número 2 con la Ley de Protección al Trabajador por allá del año 2000. Con esta se creó lo que conocemos como el ROP y el FCL, y estos se conforman de aportes obligatorios tanto del trabajador como del patrón. Es importante que este régimen es de capitalización individual, lo que significa que hay una cuenta para cada uno de los trabajadores. Y este régimen es administrado por las operadoras de pensiones. Asimismo, con la creación de la ley en el año 2000, se creó el tercer pilar, que es la pensión voluntaria. Y como su palabra lo dice, este es de carácter voluntario, su apertura es de carácter voluntario, así como el aporte mensual que cada uno de los trabajadores desee hacer. Este tercer pilar es administrado por las operadoras de pensiones. Asimismo, tenemos el cuarto pilar, que es el que se conoce como el régimen no contributivo. Este es una asistencia concedida por la Seguridad Social y se le otorga a las personas que no contribuyeron o que no cotizaron para ningún régimen básico o sustituto. Pasando a los fondos obligatorios, es importante mencionar cómo se componen cada uno de ellos. El ROP, como les decía, que es el régimen obligatorio de pensiones, recibe un aporte que en este momento está en un 4.25 total, el cual es un 3.25 aportado por el patrono y un 1% aportado por el trabajador. Asimismo, tenemos el FCL, que es el Fondo de Capitalización Laboral. Este es un auxilio de cesantía y recibe un aporte del patrono del 1.5% del salario total del trabajador. Y como les mencionaba, tenemos también el fondo voluntario, el cual lo podemos abrir de manera voluntaria y el trabajador puede definir cuál es el monto de aporte que quiere realizar por mes. Es importante también recordar cómo podemos acceder a los recursos del ROP. Y tal vez aquí, antes de entrar a esto, me gustaría recordar también que cuando el trabajador alcance su edad de jubilación, el trabajador va a recibir una mensualidad por parte del régimen básico, que para la mayoría de los trabajadores sería el régimen del IBM administrado por la Caja. Va a recibir una mensualidad por los recursos acumulados en el régimen obligatorio de pensiones y podría también recibir, en caso de los trabajadores que tengan pensiones voluntarias, una mensualidad por los recursos acumulados en las pensiones voluntarias. Esas tres mensualidades, la sumatoria de esas tres mensualidades debería estar lo más cerca del último salario recibido del trabajador al momento de que se encontraba laboralmente activo. Ahora bien, ¿cómo se puede entonces acceder a los recursos del ROP? Número 1, al pensionarse. Número 2, por enfermedad terminal. Esta debe de ser calificada por la Caja. Número 3, por fallecimiento del afiliado. O si no, a los cumplidos los 65 años, si no se logró alcanzar los requisitos para obtener una pensión básica determinada por el régimen básico al que el trabajador se encuentre asignado. Ahora bien, Kristen nos decía al inicio fondos generacionales, y los fondos generacionales son una reforma
que se realiza sobre cómo hemos venido administrando los recursos del segundo pilar, específicamente del régimen obligatorio de pensiones. Hoy, el régimen obligatorio de pensiones, como lo podemos ver en el gráfico de la izquierda de sus pantallas, se administra en una olla común. Ahí llegan todos los aportes de todos los trabajadores que estén afiliados a cada una de las operadoras de pensiones y esos aportes tienen una estrategia de inversión. Asimismo, tienen un riesgo definido, tienen un apetito de riesgo y se administra en conjunto todos esos recursos bajo esa estrategia de inversión y bajo ese apetito de riesgo definido. Esa administración nos da como resultado un rendimiento, el cual es asignado a cada una de las cuentas individuales de los trabajadores y que cada uno de los trabajadores lo puede ver, le puede dar seguimiento a través de los estados de cuenta que sus operadoras de manera periódica les comparten. ¿Cuál va a ser la diferencia a partir de marzo del 2025? Vamos a evolucionar, lo hemos venido diciendo, hacia fondos generacionales. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener estrategias de inversión diferenciadas y que los recursos se irán a el fondo que le corresponda a cada uno de los trabajadores. ¿Cómo se hará esta separación en cada uno de esos fondos? Bueno, se hará de acuerdo con la fecha de nacimiento de los trabajadores. Y entonces, de esta manera, dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentre el trabajador, así se asignará la estrategia de inversión y el apetito de riesgo que le corresponda a esa etapa del ciclo de vida. Como lo hemos mencionado al inicio, este cambio se aplicará a partir de marzo del 2025. Estamos trabajando desde aquí hasta allá en implementar de la mejor manera el plan para poder en marzo hacer el cambio hacia fondos generacionales. En ese momento, todos los trabajadores de manera automática serán asignados al fondo que le corresponda, al fondo general que le corresponda, según su fecha de nacimiento. En ese momento se crearán los 4 fondos que se han determinado, que son con los que vamos a iniciar, y la operadora de pensiones continuará haciendo la administración de estos recursos. Estos son los 4 fondos que tendremos y que se crearán en marzo del 2025 y en los cuales los trabajadores serán asignados de acuerdo con su fecha de nacimiento, según los siguientes rangos. Fondo A, todas las personas nacidas en 1969 o antes de ese año, más los actuales pensionados que en este momento tienen el ROP, todos esos irán al fondo A. El fondo B se compone de los nacidos entre el año 1970 y el año 1979. El fondo C, los nacidos entre 1980 y 1989. Y el fondo D lo conformarán los nacidos en 1990 y hacia adelante. Los principales objetivos de este cambio o de esta evolución en la manera de hacer la administración del ROP son principalmente mejorar la tasa de reemplazo. Y aquí me permito hacer un paréntesis para hacer una leve explicación de lo que significa tasa de reemplazo. Anteriormente les mencionaba que cuando el trabajador adquiere su etapa de jubilación, cumple los requisitos y puede acceder a la jubilación, va a recibir una mensualidad por el régimen básico, va a recibir una mensualidad por el régimen obligatorio, que sería el ROP, y en caso de tener pensión voluntaria, va a recibir una mensualidad por su pensión voluntaria. Esas 3 mensualidades sumadas deberían acercarse lo más que se pueda a el último salario recibido cuando el trabajador estaba laboralmente activo. En este momento, se estima que por el régimen básico se recibe aproximadamente un 55% del último salario recibido. El ROP genera entre un 18 y un 20%. Y la pensión voluntaria, pues, va a depender mucho del monto del aporte. Si tenemos el régimen básico más el ROP, entonces en este momento nosotros tendríamos entre un 70 y un 75%
de nuestro último salario. Ese 70 o 75% es lo que equivale a la tasa de reemplazo. Si nosotros como trabajadores deseamos tener una mayor tasa de reemplazo, entonces la manera de hacerlo sería teniendo una pensión voluntaria que me permita tener mayores recursos acumulados a la hora de llegar a la etapa de jubilación. Y adicional a esto, esta nueva manera de gestionar los recursos del régimen obligatorio pretenden poder, a través de estrategias de inversión diferenciadas, mejorar la tasa de reemplazo que el ROP va a estar entregando hacia futuro. Es importante mencionar que esta mejora en las tasas de reemplazo se prevé principalmente para los grupos más jóvenes de afiliados que en este momento estarían disfrutando de esa nueva asignación. El segundo objetivo es adecuar la gestión de las inversiones de acuerdo a la edad de los afiliados, de acuerdo a cada ciclo de vida de los afiliados. Así vamos a adecuar la estrategia de inversiones y el apetito de riesgo según el ciclo de vida de cada uno de los afiliados. Y por último, pero no menos importante, proteger los recursos de los afiliados y de los pensionados actuales del régimen obligatorio. Como les decía, en cuanto a la asignación estratégica de activos, las operadoras de pensiones administran las inversiones de los recursos acumulados yendo a los mercados organizados. Y aquí tenemos valores de deuda, ¿verdad? Que son títulos específicamente de tasa fija. Y tenemos los TRP o los títulos representativos de propiedad, que son los que principalmente son de renta variable. Una combinación de esos instrumentos son los que conforman la estrategia de inversión de cada uno de los fondos generacionales que tengamos a partir del 2025. Se definirá una trayectoria de inversión desde este momento hasta llegar a marzo del 2025 para después hacer una asignación estratégica para cada uno de los fondos según el apetito de riesgo que se defina para cada uno de ellos. Como consideraciones finales de este cambio y del sistema de pensiones como un todo, es importante recalcar de nuevo que el sistema de pensiones de Costa Rica es un sistema multipilar que así se definió y que se considera que los pilares en conjunto pueden tener mejores resultados y mejorar la calidad de vida de los pensionados y de los futuros pensionados. Es importante también mencionar que hay grandes retos en el sistema y que sin duda va a requerir esfuerzos por parte de todos los actores y que, como les mencionaba anteriormente, la tasa de reemplazo que actualmente se ubica entre un 70 y un 75% es uno de los objetivos principales que tiene esta reforma, lograr un aumento en esta tasa de reemplazo para que los trabajadores puedan disfrutar a plenitud de su etapa de jubilación. Es importante también recordarle a todos los trabajadores que está en nuestras manos poder hacer un esfuerzo adicional, y esto es a través de los fondos voluntarios. Los fondos voluntarios le permiten a los trabajadores poder hacer aportes de manera voluntaria y que estos aportes, cuando alcancemos la edad de jubilación, van a ser unos recursos acumulados que pueden complementar lo que recibamos por el régimen básico y el régimen obligatorio. Así que tenemos los tres pilares que conforman básicamente el sistema de pensiones y que estos tres harán que podamos disfrutar de esta etapa de jubilación de una mejor manera.